El silencio de la noche solo era interrumpido por los ronquidos de mi esposo Roberto, borracho en el sofá. Fue entonces cuando Sergio, mi hijastro, entró en la cocina. Sus ojos me miraron de una forma que ningún hijo debería mirar a su madrastra, y algo dentro de mí se encendió, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. No sabía entonces que esa noche cruzaríamos una línea de la que no habría retorno y que el deseo prohibido que sentíamos el uno por el otro nos consumiría por completo. Mientras mi esposo estaba borracho, mi hijastro y yo hicimos algo que todavía me deja cuestionándome cada vez que pienso en esa noche. No puedo decidir si fue un error o si lo guardo como un recuerdo emocionante. Déjame llevarte al principio de todo. La noche comenzó como tantas otras en nuestra casa, un murmullo tranquilo de normalidad interrumpido solo por el ocasional tintineo de un vaso o el bajo sonido de la televisión de fondo. Mi esposo Roberto había llegado a casa de uno de sus largos viajes ese mismo día. Apenas comió antes de servirse una bebida y acomodarse en su rincón habitual del sofá. Me ocupé en la cocina, limpiando los restos de nuestra cena, mientras mi mente vagaba a otro lugar. La presencia de Roberto, aunque familiar, no traía mucho consuelo. No era que fuera cruel o desagradable, simplemente no estaba presente. Con el tiempo, su ausencia se había vuelto una constante, incluso cuando estaba físicamente en la habitación. El sonido de risas filtrándose por la puerta indicaba que Roberto se reía de lo que fuera que estuviera viendo en la televisión. El sonido se sentía vacío, más como un hábito que una diversión genuina. Suspiré suavemente, dejando el plato a secar y mirando por la ventana al cielo nocturno. Fue entonces que escuché pasos suaves, deliberados, viniendo por el pasillo. Me giré para ver a Sergio, mi hijastro de 20 años, de pie en la entrada. Su cabello estaba ligeramente desordenado y su expresión era curiosa pero cautelosa mientras miraba entre mí y la sala de estar. Hola, dijo en voz baja, para no molestar a su padre. ¿Todo bien? Sí, respondí, ofreciéndole una pequeña sonrisa, solo limpiando. Asintió y caminó más al centro de la habitación. Papá ya ha bebido un poco, ¿eh? Le di una mirada que lo decía todo. Se podría decir. Sergio suspiró, cruzándose de brazos, con una intensidad en su mirada que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Había crecido tanto desde que lo conocí, pasando de ser un adolescente incómodo a un joven seguro de sí mismo, una transformación que no pude evitar notar, aunque traté de no pensar mucho en ello. ¿Vas a quedarte despierta hasta tarde esta noche? Preguntó, rompiendo el silencio. No lo sé, dije, encogiéndome de hombros. Tal vez deberías descansar, dijo pensativo. Has estado haciendo todo mientras papá, ya sabes. Me reí suavemente, apreciando su preocupación. Estoy bien, Sergio, ¿de verdad? Me dio una mirada que decía que no me creía del todo, pero decidió no presionar el tema. En cambio, se movió para tomar un vaso de agua. La cocina pequeña se sentía un poco demasiado llena con nosotros dos. La voz de Roberto interrumpió el momento tranquilo, arrastrada y alta desde la otra habitación. Carmen, ¿puedes traerme otra bebida? Sergio se tensó, apretando la mandíbula mientras miraba hacia la sala. Coloqué una mano en su brazo, una reafirmación silenciosa de que tenía todo bajo control. Iré yo, dije suavemente. Asintió, sus ojos fijándose en los míos un momento más de lo necesario antes de hacerse a un lado. Tomé un vaso limpio, lo llené con el whisky favorito de Roberto y se lo llevé colocándolo en la mesa lateral con una sonrisa practicada. Gracias, cariño, dijo, ya concentrado de nuevo en la pantalla. Regresé a la cocina y encontré a Sergio todavía allí, su postura más relajada ahora. Probablemente se dormirá pronto, dije tratando de aliviar el ambiente. Sí, usualmente lo hace, respondió Sergio, sonriendo. Compartimos una risa silenciosa, aligerando un poco la tensión. Pero cuando el silencio volvió a sentarse, sentí su mirada en mí, constante y firme. No era la mirada casual de un hijastro hacia su madrastra, era algo completamente diferente. Mi respiración se detuvo, mi pulso se aceleró cuando giré para encontrar su mirada. Carmen. Pero lo que fuera a decir fue interrumpido por el sonido de los ronquidos de Roberto, resonando desde la sala de estar.
Ambos nos quedamos quietos, escuchando por un momento para confirmar que realmente estaba dormido. Sergio exhaló, sacudiendo la cabeza con una pequeña risa. No tardó mucho. No, no lo hizo, dije, mi voz ahora más baja. La habitación se sentía diferente de repente, el silencio entre nosotros cargado de palabras no dichas. Me ocupé de reajustar un paño de cocina, pero podía sentir la presencia de Sergio detrás de mí, sólida y firme. No tienes que hacerlo todo sola, ya sabes, dijo suavemente. Me giré para mirarlo, frunciendo levemente el ceño. ¿Qué quieres decir? Cuidas de él, de la casa, de mí. ¿Pero quién cuida de ti? La pregunta quedó en el aire, pesada y profunda. Abrí la boca para responder, pero no encontré palabras. Nadie, en realidad. Roberto S. trabajos lo llevaban fuera tan a menudo que me había acostumbrado a cuidar de mí misma, confiando en mi propia fuerza para enfrentar las noches solitarias. Me las arreglo, dije finalmente, aunque las palabras se sintieron vacías. Sergio dio un paso más cerca. Su expresión era sincera. No deberías tener que hacerlo. Te mereces más que eso. La honestidad y la preocupación en su voz me conmovieron de una manera inesperada, dejándome reflexionando sobre sus palabras. Lo miré, sorprendida por la intensidad en su voz. Había algo en sus ojos, una calidez y determinación que hizo que mi pecho se apretara. Sergio, comencé, pero las palabras se detuvieron en mis labios. Antes de que pudiera decir algo más, él extendió su mano, rozando la mía. El contacto fue breve pero eléctrico, enviando una descarga de algo que no podía nombrar a través de mí. Retrocedí instintivamente. La distancia entre nosotros era tanto un alivio como una pérdida. Deberíamos dormir un poco, dije, con la voz temblorosa. Sí, respondió, aunque su mirada se mantuvo en mí un momento más. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, respondí, observando cómo se dirigía por el pasillo hacia su habitación. Me quedé allí por un largo tiempo después de que se fue, mi mente corriendo con todo lo que acababa de suceder. La forma en que me miró, cómo su toque había perdurado, era demasiado y sin embargo no suficiente. No sabía qué pensar de ello, pero algo estaba claro. Algo había cambiado entre nosotros y algo estaba a punto de suceder. Esa noche no pude dormir. La casa se había vuelto silenciosa, excepto por los ocasionales ronquidos de Roberto en la sala de estar, pero mi mente estaba lejos de estar tranquila. Las palabras de Sergio, su toque, la forma en que me había mirado, todo se repetía en mi cabeza como un bucle que no podía apagar. Me quedé en la cama mirando el techo, tratando de alejar esos pensamientos, pero se negaban a desaparecer. Finalmente renuncié a dormir y me levanté, caminando silenciosamente por el pasillo. La tenue luz de la lámpara de la sala se derramaba en el corredor, pero evité mirar hacia Roberto al pasar, no queriendo despertarlo. En su lugar me dirigí a la cocina, pensando que un vaso de agua podría ayudar a calmar mi mente inquieta. Mientras estaba junto al fregadero, bebiendo del vaso y mirando por la ventana a la calle oscura y tranquila, escuché pasos suaves detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco y me giré para ver a Sergio de pie en la puerta. Llevaba una simple camiseta y pantalones de chándal, su cabello aún desordenado. Parecía que acababa de despertarse, pero sus ojos estaban alerta, su expresión vacilante. No pude dormir, dijo en voz baja. Yo tampoco, admití, dejando el vaso. Él entró más en la cocina, apoyándose en el mostrador por un momento. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros estaba lleno de una tensión no dicha. Podía sentir sus ojos en mí, el peso de su mirada haciendo que mi pecho se apretara. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No lo sé, respondí honestamente. Supongo que tengo muchas cosas en la cabeza. Asintió, su expresión pensativa. Yo también me giré para enfrentarlo completamente, apoyándome en el mostrador. ¿Qué tienes en mente? Él dudó, pasándose una mano por el cabello. Tú, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. La palabra quedó en el aire, pesada y cargada. Mi respiración se detuvo y lo miré, sin saber cómo responder. Parte de mí quería descartarlo, restarle importancia como un momento de confusión o afecto mal dirigido, pero otra parte de mí, la parte que había estado ansiando conexión, intimidad, algo más, no podía ignorar cómo sus palabras hacían que mi corazón se acelerara. Sergio, comencé, pero él dio un paso más cerca, sus ojos buscando los míos. Lo digo en serio, dijo, su voz más firme ahora.
He estado pensando mucho en ti y sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Estás confundido, dije rápidamente, aunque las palabras se sintieron vacías incluso mientras las decía. Hemos pasado más tiempo juntos y con tu papá fuera tan a menudo es natural sentirse cercano. Es más que eso, dijo, sacudiendo la cabeza. He sentido esto por un tiempo, Carmen, solo que no sabía cómo decirlo. Su honestidad me dejó sin palabras. Me giré, agarrando el borde del mostrador mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Esto estaba cruzando una línea que no podíamos permitirnos desdibujar, y sin embargo no podía negar cómo sus palabras me hacían sentir deseada, vista, viva. No debería sentir eso, dije finalmente, aunque mi voz carecía de convicción. No puedo controlar cómo me siento, dijo simplemente, pero puedo controlar lo que hago al respecto. Me giré para enfrentarlo, mis ojos buscando en los suyos cualquier indicio de vacilación, pero no había ninguno. Me miraba con una firmeza que hizo que mi corazón doliera, como si quisiera que lo viera por quien era, no solo como mi hijastro, sino como un hombre que se preocupaba profundamente por mí. Esto es complicado, dije, mi voz temblando, y tu papá está borracho en la sala de estar. No está aquí ahora mismo, solo estamos nosotros, terminó, su tono suave pero firme. La verdad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el pecho. Solo estábamos nosotros, de pie solos en la tranquila cocina, el resto del mundo desvaneciéndose en el fondo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba cargando con todo el peso por mi cuenta. No sé si puedo hacer esto, dije, mi voz apenas audible. Él dio un paso más cerca, su mano rozando la mía. No quiero hacer las cosas más difíciles para ti, dijo, pero necesitaba que supieras cómo me siento. Su toque era suave pero eléctrico, enviando un escalofrío por mi espalda. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza mientras la distancia entre nosotros desaparecía. Sergio. Antes de que pudiera decir algo más, se inclinó y sus labios rozaron los míos en un beso suave y tentativo. Mi respiración se detuvo y por un momento me congelé, dividida entre apartarme y dejarme llevar por la avalancha de emociones que me recorrían. Pero entonces algo cambió. Sentí que mis barreras se desmoronaban, el peso de mi soledad y anhelo dando paso a algo que no podía ignorar. Le devolví el beso, mis manos moviéndose instintivamente hacia sus hombros mientras me perdía en el momento. El beso se profundizó y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Todo lo que podía sentir era él, su calidez, su presencia, la forma en que me hacía sentir vista y comprendida de una manera que no había sentido en años. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, nuestras frentes apoyadas una contra la otra, mientras intentábamos recuperar el aliento. Esto no puede pasar, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Lo sé, respondió él, con voz firme, pero ya ha pasado. Lo miré, mi mente era un torbellino de emociones. Parte de mí quería alejarlo, fingir que esto nunca había sucedido, pero otra parte, la parte que estaba cansada de estar sola, de sentirse invisible, quería aferrarse a él y no soltarlo nunca. El momento se prolongó, pesado y sin aliento. Sergio estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de él, su mirada fija en la mía. Mi corazón latía con fuerza y mi mente me gritaba que me alejara, que recuperara algo de normalidad, pero mis pies se negaban a moverse. Sergio, comencé, mi voz vacilante, no podemos. Él levantó la mano, sus dedos rozando suavemente mi mejilla. Sé que esto es complicado, dijo suavemente, pero nunca me he sentido así antes, no con nadie. Sus palabras tocaron una fibra profunda dentro de mí, una que resonaba con mis propios sentimientos de aislamiento y anhelo. Las fronteras que estábamos cruzando eran Carmen S., pero por primera vez en años me sentí deseada, verdaderamente deseada. Di un paso atrás, tratando de poner espacio entre nosotros, pero Sergio me siguió, sus movimientos cuidadosos y deliberados. No quiero hacerte sentir incómoda, dijo. Si quieres que me detenga, solo dilo. La sinceridad en su voz hizo que mi pecho doliera. Podía ver el conflicto en sus ojos, la forma en que luchaba con sus propias emociones, y eso reflejaba mi propio tumulto interno. Esto no es justo, dije, sacudiendo la cabeza. Para ti, para mí, para tu papá. Lo sé, dijo. Su voz apenas un susurro, pero no puedo ignorar cómo me siento y no creo que tú puedas tampoco. La verdad de sus palabras flotaba en el aire,
innegable y pesada. Lo miré, buscando en su rostro cualquier signo de duda, pero todo lo que vi fue sinceridad y una vulnerabilidad que hizo que mi corazón doliera. Esto está tan mal, murmuré, más para mí misma que para él. Y sin embargo, dijo, acercándose, se siente tan bien. Su mano encontró la mía, sus dedos entrelazándose con los míos en un gesto tan simple pero tan íntimo que me envió un escalofrío por la espalda. Sabía que debía apartarme, que cada fibra de mi ser me decía que saliera de la habitación y no mirara atrás, pero en lugar de eso me quedé en el lugar, atrapada en el magnetismo de su presencia. Sergio, dije, mi voz temblando, tengo miedo. Yo también, admitió, pero nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Sus palabras fueron un catalizador, rompiendo las barreras que había construido a mi alrededor. Antes de que pudiera pensarlo mejor, me incliné hacia adelante y nuestros labios se encontraron en un beso tentativo. Al principio fue suave y vacilante, como si ambos estuviéramos explorando los límites de este territorio desconocido, pero luego se profundizó y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Sus manos se movieron a mi cintura, acercándome más mientras nuestro beso se volvía más intenso. Podía sentir su corazón latiendo contra el mío, un ritmo constante que coincidía con el rápido latido del mío. Mis manos encontraron su camino hacia sus hombros, aferrándome a él como si fuera lo único que me mantenía anclada. El leve crujido de las tablas del suelo en la sala me devolvió a la realidad. Me aparté, sin aliento y con los ojos muy abiertos, mi pecho subiendo y bajando mientras intentaba entender lo que acababa de suceder. No podemos hacer esto, dije, con la voz temblorosa. Roberto está en la otra habitación. Sergio retrocedió un poco, su respiración también irregular. Lo sé, dijo, pasándose una mano por el cabello. Lo siento, no quería presionarte. No eres solo tú, dije rápidamente. Mis pensamientos eran un torbellino. Yo también tengo la culpa, pero esto es peligroso. Él asintió, su expresión era de conflicto. Entiendo. La tensión entre nosotros era casi insoportable mientras estábamos allí, en la cocina tenuemente iluminada, el peso de nuestras acciones presionando sobre nosotros. Quería decir algo, encontrar las palabras adecuadas para arreglar todo, pero mi mente estaba en blanco. El sonido de los ronquidos de Roberto resonaba desde la sala, un recordatorio claro de la realidad de la que intentábamos escapar. Deberías ir a dormir, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Hablaremos de esto por la mañana. Sergio dudó, sus ojos buscando los míos como si quisiera decir más, pero luego asintió, retrocediendo y dirigiéndose hacia el pasillo. Buenas noches, Carmen, dijo suavemente. Buenas noches, respondí, observando cómo desaparecía en su habitación. Me quedé en la cocina por un largo tiempo después de que se fue, mis pensamientos corriendo. Lo que había comenzado como una noche tranquila se había convertido en algo que no podía haber anticipado, algo que me dejaba cuestionando todo. La línea que habíamos cruzado no podía deshacerse, y el peso de ello se asentaba pesadamente sobre mis hombros. Y lo más loco era que esto no había terminado, iba a repetirse, pero luego terminaría de una manera diferente. A la mañana siguiente, la casa estaba tranquila cuando me desperté. Roberto seguía desmayado en el sofá y la puerta de Sergio estaba cerrada. Me dirigí a la cocina, los restos de la noche anterior aún girando en mi mente mientras sorbía mi café. No podía evitar reproducir el momento una y otra vez, cada detalle grabado en mi memoria. El sonido de pasos interrumpió mis pensamientos y me giré para ver a Sergio entrando en la cocina. Parecía vacilante, su mirada se cruzó con la mía antes de bajar al suelo. Buenos días, dijo, su voz era tranquila. Buenos días, respondí, mi corazón acelerado. Nos quedamos en silencio por un momento, la tensión no dicha entre nosotros era casi palpable. Finalmente, él levantó la vista, su expresión era sincera. ¿Sobre anoche? No deberíamos hablar de eso. Interrumpí rápidamente, mi voz más firme de lo que me sentía. Fue un error. No se sintió como un error, dijo suavemente, sus ojos sosteniendo los míos. Sergio, no podemos, dije, mi voz temblando. Esto no está bien. Tal vez no, dijo acercándose, pero eso no cambia cómo me siento. Sus palabras hicieron que mi pecho doliera,
la honestidad cruda en su voz atravesando mis defensas. Quería discutir alejarlo, pero la verdad era que no podía negar cómo me sentía tampoco, y esa era la realización más aterradora de todas. Las palabras de Sergio flotaban en el aire, pesadas e inquebrantables. Apreté mi taza de café como si pudiera anclarme a la realidad, pero mi mente estaba en espiral. Él se quedó allí esperando una respuesta, sus ojos fijos en los míos. Podía ver el conflicto en su mirada, la esperanza y el miedo entrelazados, pero no sabía qué decir. Sergio, dije finalmente, mi voz temblando, necesitamos detener esto. No podemos dejar que vaya más allá. Su mandíbula se tensó y asintió, aunque su expresión estaba lejos de ser resignada. Entiendo. Dijo, su tono era suave pero cargado de determinación, pero eso no significa que pueda simplemente apagar lo que siento. Lo sé, respondí, mi voz apenas audible, pero esto es peligroso para ambos. Él dio un paso más cerca, sus movimientos eran deliberados y lentos. Entonces dime que no sientes lo mismo, dijo, su voz era firme. Mírame a los ojos y dime que anoche no significó nada para ti. Me congelé, mi respiración se detuvo en mi garganta. Quería negarlo, decirle que estaba equivocado, pero las palabras no salían porque, en el fondo, sabía que no lo estaba. La conexión que habíamos compartido, las emociones que habían surgido entre nosotros, habían sido reales. Negarlo sería una mentira y ambos lo sabíamos. No puedo, admití, mi voz quebrándose, pero eso no lo hace correcto. Tal vez no, dijo, acercándose aún más, pero es la verdad y creo que eso importa. Su proximidad hizo que mi pulso se acelerara y di un paso atrás, necesitando poner distancia entre nosotros. Tu papá sigue aquí, dije, mi voz más firme ahora. No podemos hacer esto, no con él en la casa. Sergio suspiró, pasándose una mano por el cabello. Tienes razón, dijo a regañadientes. Pero esto no ha terminado, Carmen. No podemos simplemente fingir que no sucedió. Aparté la mirada, incapaz de enfrentar la intensidad de su mirada por más tiempo. Hablaremos más tarde, dije, mi tono era evasivo, pero ahora necesitamos enfocarnos en mantener las cosas normales. Él asintió, aunque la tensión en su postura dejaba claro que no estaba contento con ello. Está bien, dijo en voz baja, pero lo que dije, lo dije en serio. No voy a ignorar esto. Con eso se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos acelerados. Me hundí en una silla, mis manos temblando mientras dejaba la taza. El peso de todo lo que habíamos dicho y hecho presionaba sobre mí, sofocante en su intensidad. Pero luego, una noche, parecía que todo volvía a suceder. La noche era muy parecida a la anterior. Roberto se había servido una bebida después de la cena, y luego otra y otra. Para cuando la televisión estaba en su segunda repetición de una vieja comedia, él estaba desparramado en el sofá, roncando suavemente. Su presencia, aunque técnicamente en la habitación, era tan distante como siempre. Me movía por la casa, ordenando los restos de la cena y tratando de mantener mi mente ocupada. El silencio que se asentó sobre la casa mientras Roberto se sumía en su sueño alcohólico era casi ensordecedor, amplificando los pensamientos que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. Sergio salió de su habitación poco después. Sus pasos eran cuidadosos y medidos mientras entraba en la cocina. Miró hacia la sala, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa casi exasperada. Está fuera de combate otra vez, ¿no? Como un reloj. Dije, con más amargura de la que pretendía. Sergio se apoyó en el mostrador, cruzando los brazos mientras me observaba. No deberías tener que lidiar con esto. No es nada a lo que no esté acostumbrada, respondí encogiéndome de hombros, aunque sabía que no era del todo cierto. El peso de la soledad había crecido con los años, y los raros momentos en que se aliviaba, como la noche anterior, eran imposibles de ignorar. Nos quedamos en silencio por un momento. La tensión no dicha entre nosotros era densa e innegable. Podía sentir su mirada sobre mí. La intensidad de ella hacía que mi pulso se acelerara. Sergio, no deberíamos. Comencé, pero mi voz se apagó cuando él se acercó. Lo sé, dijo suavemente, sus ojos buscando los míos, pero no puedo evitar lo que siento. Su honestidad me dejó sin aliento y por un momento olvidé cómo responder. Las barreras que habíamos intentado reconstruir parecían frágiles, listas para desmoronarse al menor contacto. Y cuando él extendió la mano,
rozando sus dedos con los míos, sentí que las paredes comenzaban a agrietarse. Sergio, susurré, pero antes de que pudiera terminar, él cerró la distancia entre nosotros, sus labios encontrando los míos en un beso que era tanto vacilante como lleno de anhelo. Quería apartarme de tener esto antes de que fuera más lejos, pero la atracción de su presencia era demasiado fuerte. El calor de sus manos en mi espalda, la forma en que susurraba mi nombre contra mis labios, era demasiado y no pude resistir. Me dejé llevar por el momento, el mundo exterior desvaneciéndose en un recuerdo distante. Nos movimos con cuidado y en silencio desde la cocina hasta la privacidad de mi habitación. La puerta se cerró suavemente detrás de nosotros y por primera vez en años sentí que el peso de la soledad se levantaba, reemplazado por algo que casi se sentía como libertad. Era una locura, era increíble, se sentía tan mal pero también tan bien. Había olvidado cómo se sentía la energía de un hombre joven. Creo que lo hicimos 4, 5 o incluso 6 veces, perdí la cuenta. La noche estuvo llena de palabras susurradas y caricias tentativas, cada momento más intenso que el anterior. La conexión que habíamos intentado negar era innegable, y durante esas horas fugaces nada más importaba. Era imprudente y peligroso, pero en la quietud de la habitación parecía lo único que tenía sentido. Cuando el amanecer comenzó a romper, proyectando un suave resplandor a través de las cortinas, nos quedamos lado a lado, el silencio entre nosotros lleno de un entendimiento no dicho. No podemos seguir haciendo esto, dije finalmente, mi voz apenas audible. Lo sé, respondió él, aunque su tono estaba teñido de reticencia, pero no me arrepiento. Yo tampoco, aunque no pude decirlo en voz alta. En cambio, apoyé mi cabeza en su hombro, dejando que el calor de su presencia calmara el tumulto en mi mente. Por ahora, al menos, el mundo exterior podía esperar. Sorprendentemente, el día siguiente pasó en un borrón de normalidad, aunque la corriente subterránea de tensión entre Sergio y yo nunca desapareció del todo. Roberto finalmente se levantó del sofá, aturdido e irritable mientras lidiaba con su resaca. Yo interpreté el papel de la esposa obediente, preparándole el desayuno y soportando sus quejas, pero mi mente estaba en otro lugar. Sergio evitó a Roberto tanto como pudo, pasando la mayor parte del día en su habitación. Lo vi de vez en cuando, su expresión distante y pensativa, y cada vez mi pecho se apretaba con una mezcla de culpa y anhelo. Pero luego llegó la noche. Después de que Roberto se fue a la cama temprano, me encontré deambulando por la casa sin rumbo. El silencio se sentía opresivo y mis pensamientos eran un torbellino de confusión y arrepentimiento. Terminé en la sala de estar, hundiéndome en el sofá y mirando la televisión sin realmente verla. El sonido de pasos llamó mi atención y levanté la vista para ver a Sergio de pie en la puerta. Dudó por un momento antes de entrar en la habitación, su expresión cautelosa pero decidida. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí, indicándole que se sentara. Tomó asiento en el extremo opuesto del sofá. El espacio entre nosotros se sentía tanto demasiado lejos como demasiado cerca al mismo tiempo. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él dudó, su mirada fija en el suelo. Solo. No quiero que las cosas sean raras entre nosotros, dijo finalmente, pero tampoco quiero fingir que no pasó nada. Suspiré, recostándome contra el sofá. Sergio, no sé cómo arreglar esto. Lo que hicimos, lo que sentimos, no es algo que podamos barrer bajo la alfombra, pero tampoco podemos seguir por este camino. No quiero perderte, dijo, su voz suave pero sincera. Eres la única persona que siempre ha estado ahí para mí. No me vas a perder, dije firmemente, pero necesitamos establecer límites. Esto no puede volver a suceder. Él asintió lentamente, aunque su expresión era de conflicto. Lo intentaré, dijo, pero no va a ser fácil. Lo sé, dije, mi voz apenas un susurro, pero es la única manera. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. La tensión entre nosotros era pesada, pero no insoportable. Finalmente, Sergio se levantó. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Buenas noches, Carmen, dijo en voz baja. Buenas noches, respondí, observando cómo salía de la habitación. Pero había algo en sus ojos que me decía que esto no había terminado, que algo se avecinaba. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo,
No pude evitar repasar los eventos de los últimos 2 días en mi mente. La conexión entre Sergio y yo era innegable, pero las consecuencias de cruzar esa línea eran demasiado grandes para ignorar. Me dije a mí misma que podríamos superarlo, que con el tiempo la tensión se desvanecería y las cosas volverían a la normalidad, pero en el fondo no estaba tan segura. La noche se alargó y una pesada quietud se asentó sobre la casa mientras yacía en la cama, con el peso de todo presionando sobre mí. El sueño era esquivo, mis pensamientos giraban en un bucle interminable de culpa, anhelo y confusión. Me decía a mí misma que esto pasaría, que los sentimientos que Sergio y yo habíamos reconocido se desvanecerían con el tiempo, pero la duda me carcomía sin cesar. Un leve sonido rompió el silencio, sacándome de mis pensamientos. Me incorporé, escuchando atentamente, y lo oí de nuevo. Pasos suaves y vacilantes en el pasillo. Mi pecho se tensó cuando la puerta se abrió ligeramente, dejando entrar la tenue luz del pasillo. Carmen. La voz de Sergio apenas era un susurro. Dudé un momento antes de responder mi voz temblorosa. ¿Qué pasa, Sergio? No podía dormir, dijo entrando en la habitación. Parecía nervioso, con las manos metidas en los bolsillos y su mirada alternando entre mí y el suelo. Suspiré, pasándome una mano por el cabello. Sergio, no deberías estar aquí. Lo sé, dijo rápidamente, su voz teñida de urgencia, pero solo necesitaba hablar contigo. Miré hacia la puerta cerrada, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Roberto estaba justo al final del pasillo, dormido en la habitación de invitados después de otra noche de excesos. El riesgo de ser descubiertos me provocó una oleada de adrenalina, pero no pude obligarme a echar a Sergio. Entra, dije suavemente, haciéndome a un lado en la cama para hacerle espacio. Él dudó un momento antes de cruzar la habitación y sentarse a mi lado. El colchón se hundió bajo su peso y la repentina cercanía hizo que mi pulso se acelerara. Me miró, su expresión llena de una mezcla de vulnerabilidad y determinación. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, admitió, su voz apenas audible, en cómo se sintió estar contigo. Sergio, comencé, pero él me interrumpió. Sé que está mal, dijo rápidamente. Sé que no podemos, pero no puedo evitarlo. Eres todo en lo que pienso. Sus palabras me golpearon como una ola y luché por mantener mis emociones bajo control. No podemos hacer esto, dije mi voz temblorosa. Es demasiado. Entonces, ¿por qué se siente tan bien? Preguntó, su mirada penetrante. ¿Por qué parece que todo finalmente tiene sentido cuando estoy contigo? Aparté la mirada, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. Porque ambos estamos solos, dije finalmente, y estamos confundiendo esa soledad con algo que no es, tal vez, dijo, inclinándose más cerca, o tal vez tenemos miedo de admitir la verdad. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor, el aire denso de tensión. Podía sentir el calor que irradiaba de él, la atracción magnética a la que no podía resistirme. Extendió la mano, sus dedos rozando los míos, y el contacto me envió un escalofrío por la espalda. Sergio, no podemos, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Solo una última vez, dijo suavemente, y luego lo dejaré ir, lo prometo. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cada parte racional de mí gritaba que dijera no, que detuviera esto antes de que fuera más lejos, pero el dolor en su voz, la desesperación en sus ojos reflejaban los míos, y en ese momento no pude alejarme. Está bien, susurré, las palabras escapando de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si no hubiera esperado que aceptara, pero luego se inclinó, sus labios rozando los míos en un beso que era tanto tierno como lleno de un profundo anhelo no dicho. Me derretí en el abrazo, mis manos enredándose en su cabello mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. El beso se profundizó y sentí sus brazos rodeándome, acercándome como si no pudiera soportar la distancia entre nosotros. Era eléctrico, una oleada de emociones y sensaciones que me dejó sin aliento. Me aferré a él, perdiéndome en el momento, dejando ir todo excepto la conexión que compartíamos. Pero tan rápido como comenzó, la realidad volvió a estrellarse. Me aparté, mi respiración entrecortada, y lo miré con los ojos muy abiertos. No podemos seguir haciendo esto, dije, mi voz temblando. Lo sé,
dijo, su propia respiración irregular, pero no me arrepiento. Aparté la mirada, mis pensamientos eran un torbellino. Tenemos que detenernos, de verdad, esta vez. Él asintió lentamente, aunque su expresión estaba llena de tristeza. Entiendo. El silencio entre nosotros era pesado mientras él se levantaba. Sus movimientos eran reacios. Se detuvo en la puerta, mirándome una última vez. Buenas noches, Carmen, dijo suavemente. Buenas noches, respondí, mi voz apenas audible. Los días que siguieron fueron tensos y llenos de emociones no dichas. Sergio y yo evitamos estar solos juntos y me sumergí en mi rutina, tratando de olvidar lo que había sucedido. Pero por más que lo intentara, el recuerdo persistía, un recordatorio constante de la línea que habíamos cruzado. Roberto permanecía ajeno, su tiempo en casa lleno de sus hábitos habituales de beber y ver televisión. La distancia entre nosotros solo creció, y me encontré preguntándome cómo habíamos llegado aquí, atrapados en un matrimonio que se sentía más como una obligación que como una asociación. El comportamiento de Sergio también cambió. Parecía más retraído, su habitual actitud despreocupada reemplazada por una seriedad silenciosa. Quería hablar con él, encontrar una manera de arreglar las cosas, pero no sabía por dónde empezar. Una noche, mientras limpiaba después de la cena, Sergio se acercó a mí en la cocina. Creo que necesito pasar un tiempo en casa de mi mamá, dijo. Su voz era firme pero teñida de tristeza. Me congelé, mi corazón se hundió ante sus palabras. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió. Sí, creo que es lo mejor. Quería discutir, decirle que no tenía que irse, pero sabía que tenía razón. La distancia era la única manera de avanzar, de sanar las heridas que ambos nos habíamos infligido a nosotros mismos y al otro. ¿Cuándo te vas?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Mañana, respondió. Ya hablé con papá. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Te extrañaré. Yo también te extrañaré, dijo suavemente mientras se alejaba. Sentí una punzada de arrepentimiento y anhelo, pero sabía que esta era la decisión correcta. Teníamos que dejarnos ir, sin importar cuánto doliera. Mientras estaba allí, en la silenciosa cocina, susurré un adiós silencioso, esperando que algún día ambos encontráramos la paz que buscábamos. Las semanas que siguieron fueron un verdadero torbellino de emociones. Sergio y yo evitamos vernos tanto como fue posible, aunque la tensión en la casa era palpable. Roberto, ajeno como siempre, continuaba con su rutina habitual, trabajar, beber y llenar el aire con su presencia brusca. Si notó algo inusual entre nosotros, no dijo una palabra. Pasé la mayor parte del tiempo en la cocina o haciendo tareas, tratando de mantener mi mente ocupada, pero no importaba cuánto me esforzara. Los recuerdos de esa noche persistían, reproduciéndose en mi cabeza como un sueño vívido. La forma en que Sergio me había mirado, la vulnerabilidad silenciosa en su voz, la conexión innegable que habíamos compartido, todo se sentía tan crudo, tan real. Una tarde, mientras doblaba la ropa, Sergio apareció en la puerta. Su expresión era vacilante, con las manos metidas en los bolsillos. Necesitamos hablar, dijo suavemente. Asentí, dejando la ropa a un lado. Lo sé. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. El silencio entre nosotros se extendía como un abismo. Podía ver el conflicto en sus ojos, la forma en que luchaba por encontrar las palabras adecuadas. He estado pensando en lo que pasó. Comenzó sobre nosotros. Sergio, no podemos. Empecé, pero él negó con la cabeza, interrumpiéndome. Lo sé, dijo rápidamente. Sé que no puede volver a suceder, pero no me arrepiento. Su honestidad me dejó sin aliento y lo miré, sin saber cómo responder. Sergio, dije finalmente, mi voz temblorosa, lo que hicimos fue un error, fue imprudente y no es algo sobre lo que podamos construir un futuro. Él apartó la mirada, apretando la mandíbula. Lo entiendo, dijo en voz baja, pero eso no significa que pueda fingir que no sucedió. Tenemos que hacerlo, dije firmemente, por tu bien, por el mío y por Roberto. Lo que hicimos no es quienes somos. Él asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo de conflicto. Simplemente no sé cómo seguir adelante con esto, admitió. No sé cómo mirarte y no sentir. Lo harás, dije, suavizando mi voz,
Tomará tiempo, pero lo harás y yo también. El silencio entre nosotros era pesado, pero había un entendimiento mutuo en él, un reconocimiento de que esta era la única manera de avanzar. Finalmente, Sergio se levantó. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Creo que necesito algo de espacio, dijo. Tal vez sea hora de que me quede con mamá por un tiempo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho, pero asentí, sabiendo que tenía razón. Si eso es lo que necesitas, dije, mi voz firme a pesar del dolor en mi corazón. Llamaré a papá esta noche, dijo, para informarle que me iré por la mañana. Al día siguiente, Sergio hizo sus maletas. Su presencia en la casa fue reemplazada por un vacío que se sentía casi insoportable. Roberto apenas pareció notarlo. Despachándolo con un brusco, los chicos necesitan su espacio antes de volver a su bebida. Mientras veía el coche de Sergio salir del camino de entrada, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos hecho lo correcto al poner distancia entre nosotros, permitiendo que el tiempo sanara las heridas que nos habíamos infligido a nosotros mismos y al otro. Pero el dolor de dejarlo ir era más agudo de lo que había esperado, un recordatorio de lo profundamente que habíamos cruzado la línea. En las semanas que siguieron, me concentré en reconstruir mi vida, tratando de reparar las grietas en mi matrimonio y encontrar un sentido de normalidad nuevamente. Sergio y yo intercambiamos mensajes corteses de vez en cuando, actualizaciones sobre la escuela, el trabajo y la vida en general, pero la intimidad que habíamos compartido se había ido reemplazada por una distancia respetuosa. Me dije a mí misma que era lo mejor, que esta era la única manera de avanzar, y lentamente el peso de esa noche comenzó a levantarse, aunque nunca desapareció por completo. Permanecía en los momentos de silencio, un recordatorio de las decisiones que habíamos tomado y las fronteras que habíamos cruzado. Pero la vida continuó como siempre lo hace, y aunque las cicatrices de esa noche permanecieron, se convirtieron en parte de mi historia, un testimonio de los errores que había cometido y la fuerza que se necesitó para seguir adelante. Como ya mencioné, todavía no sé qué pensar de todo esto. ¿Alguna vez has enfrentado una decisión en la que tu corazón y tu mente estaban en guerra? Déjame saber tus pensamientos, tu perspectiva podría ayudarme a encontrar claridad. Gracias.